abogada o abogado es una cuestión de completo orgullo. Permite ofrecer nuestro trabajo a las sociedades para la resolución de problemáticas cotidianas. También ayuda a fomentar la democracia, la protección de los derechos, la constitución y fortalecer la cultura de la legalidad. Y ya que estamos de lleno en la segunda década del siglo XXI, quizás es momento de preguntarse hacia dónde vamos las y los abogados en el ejercicio de la profesión jurídica. Hoy en Faur Libertatis queremos hacer algo especial para celebrar nuestro video número 10 en el canal. Así que bueno, ¿qué tal si hablamos de algunos tips y referencias sobre el perfil de los abogados en este siglo XXI? Ojito con esto, porque si tú eres un joven jurista, estas referencias podrían serte de utilidad para tu carrera o profesión. Observa el derecho del mundo. Observa con atención el mundo y el derecho a escala macro, pues hoy día ya no basta con conocer el derecho nacional o doméstico. Actualmente existen 5 sistemas o modelos de derecho, 4 de ellos podríamos considerarlos como regionales a escala planetaria y el quinto diríamos que se desprende a raíz del derecho internacional. El Civil Law es la tradición de derecho continental. Aquí es donde estamos inmersos prácticamente toda Latinoamérica, Europa continental, Rusia, la región francófona de Canadá y algunos países de África. Aquí el derecho es mayoritariamente escrito, desde las constituciones, las leyes y los reglamentos. Así, esta forma de ver y leer el derecho rige la vida de aproximadamente 1.500 millones de personas en todo el mundo. Nada mal, ¿verdad? El Common Law, por su parte, es la familia de derecho que se rige por el sistema de precedentes o decisiones judiciales adoptados de manera previa. Con la precisión de que si bien en algunos de estos países también hay alguna serie de regulaciones de carácter escrito, lo importante es la congruencia y el seguimiento de las decisiones técnicas adoptadas ya sea por los jueces o por los órganos técnicos, todo en una línea de congruencia, el sistema de precedentes. En tercer lugar tenemos a los sistemas jurídicos de carácter religioso. Aquí los documentos predominantemente son interpretaciones como la Sharia del Corán, muy presentes en los países musulmanes. En cuarto lugar encontramos a países de tradiciones jurídicas mixtas, así como algunos de resquicios de países socialistas. Aquí estarían China, Israel, la India, Singapur o incluso países como Corea del Norte y Cuba. Finalmente tenemos el modelo internacional, ya sea a escala regional o también en el sistema universal. Y aquí viene la parte interesante. No importa si provienes de un estado en donde, el derecho se configura como Common Law o Civil Law o incluso un sistema mixto. Aquí lo importante es que las reglas de derecho internacional tienden a homogeneizarse en atención al principio de pacta sunt servanda. Entonces, claro, con sus bemoles, todos podemos estar de acuerdo en las reglas básicas del derecho internacional. En este orden de ideas creo que ya sabes por dónde van los tiros. Para las y los abogados del siglo XXI, lo ideal es que desarrollen un interés por el derecho comparado, ya sea a escala regional o a escala macro a través del sistema universal. La importancia de esto estriba en que puede sernos de utilidad para la resolución de problemas jurídicos, ya sea en el ámbito del litigio, la academia o bien la adjudicación. En consecuencia, es necesario empaparnos de una visión universal, y no solamente de una visión aislada del derecho nacional o doméstico, ahora que el mundo del derecho nos ofrece tales posibilidades. Argumenta, no todo es mnemotecnia. Volvamos pues a nuestra región. En México, el sistema de derecho es predominantemente de carácter escrito. Nadie lo sabe con certeza, pero se calcula que en México existen más de 3.000 cuerpos normativos, pasando desde leyes de carácter federal, leyes estatales, reglamentos, normas sobre bandos de municipios o de alcaldías y otro tipo de normativa y reglamentación. Para un estudiante de derecho o un abogado es prácticamente imposible memorizar o tener a la mano todo ese cúmulo de información escrita. Aquí es donde surge algo curioso, pues todavía es muy común en países como México que la enseñanza del derecho se enfoque en solamente repasar el frío texto de la ley de manera dogmática, sin ofrecer un contenido pragmático sobre los casos reales a los que uno se enfrenta en la profesión. Y es que lo ideal sería combinar adecuadamente la teoría general junto con el análisis del caso, para explicar el cómo y para qué de los fenómenos jurídicos. Y es que si bien existen muchos consejos y tips para que te aprendas la Constitución de memoria, lo importante en la práctica es entender y explicar cómo debe leerse la Constitución. Y es que esta forma de leer las leyes se aprende a través de disciplinas muy especializadas como la argumentación, el derecho comparado y desde luego la perspectiva interdisciplinaria. Otro ejemplo, claro que puedes intentar memorizarte prácticamente toda la ley de amparo, pero no comprenderás aplicar una regla de un principio si no lo has experimentado in situ. Para ello es necesario que expliques y desarrolles o construyes argumentos sobre tu forma de entender el derecho y hacia quienes van dirigidos tus argumentos, ya sea hacia ciertos servidores públicos, hacia los juzgadores, desde un punto de vista académico o incluso desde un punto de vista profesional hacia otros sectores de la población.
Ojito con esto, redactar eficientemente una demanda, elaborar un proyecto de sentencia, escribir un artículo académico, explicar el derecho en clases o aquí en YouTube son cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, cada público tiene un enfoque muy diferenciado para explicar y desarrollar los argumentos de derecho. Y desde luego que cada una de estas habilidades se pueden desarrollar, perfeccionar y hacer crecer con la práctica, el estudio y la constancia. Del otro lado de la moneda, para resolver el problema de un cliente, lo ideal sería atender al efecto práctico, el tiempo y desde luego los argumentos, claro, con ética y honestidad hacia los clientes. Por su parte, redactar una sentencia también debe de echar mano de herramientas sofisticadas de argumentación, pero que pueda dar una respuesta clara y sencilla y comprensible para todas las personas a quienes va dirigida esa sentencia. Asimismo, cuando escribes un artículo académico, piensas en un sector de la población que tiene un bagaje cultural muy similar. Tú eres el emisor de una respuesta a un argumento jurídico, teniendo en cuenta que el derecho es un idioma y que tus lectores comprenden tus ideas. De la misma forma en la que buscas explicar temas jurídicos apasionantes a personas que nunca han leído la Constitución, pero que buscan adentrarse a algunos de estos temas jurídicos. Entonces la clave se encuentra en la forma en que tú puedas argumentar y construir ideas y explicarlas de manera versátil, general, técnica y adecuada, ya sea de manera oral o escrita. Afortunadamente, hoy día existen cursos y escuelas que pueden ayudarte a argumentar de manera sólida y consistente. Ten en cuenta que el discurso o la vía será diferente en atención a la finalidad que tú pretendes en el mundo del derecho. Busca un enfoque interdisciplinario. Desde la perspectiva de un servidor, incluso la argumentación jurídica hoy día parece que se está quedando corta. Visto lo visto y en atención hacia dónde se dirige el mundo, que es para allá, uno también debería comenzar a diseñar o echar mano de herramientas adicionales. Así, además de las herramientas blandas, el uso de redes sociales, entre otras, lo ideal sería contar con una visión interdisciplinaria del derecho. Así, existen ciertas áreas en las que indudablemente se debe trabajar con datos, con números o estadísticas o conceptos que, si bien no son propios de las disciplinas jurídicas, nos pueden ser de gran utilidad. En este contexto, disciplinas como la historia, la sociología, la ciencia política o la economía tienen mucho que aportar para explicar o entender de una forma también los fenómenos jurídicos, y esto te ayudará a argumentar de manera maximizada y más amplia que una visión estrictamente literal o exegética. Ojito con esto, ten en cuenta que además una buena capacidad de redacción o de argumentación también depende del conocimiento al que nos allegamos a través de buenos libros y la lectura de estos. En este contexto, si solo leemos libros de derecho o la ley de amparo, estarás de acuerdo conmigo en que nuestra capacidad de argumentación y de innovación jurídica puede verse reducida. Pues tal como lo sostiene el Dr. Miguel Carbonell, una buena abogada o abogado también debe leer buena literatura, más allá de solamente libros jurídicos. En lo particular, y como quizás ya hayas observado, en este canal abordamos estudios jurídicos desde una perspectiva más amplia e interdisciplinaria, no solamente desde una visión estrictamente exegética de la ley. Como recomendación, entonces, si puedes, apuesta por un crecimiento de carácter interdisciplinario y, si te es posible en el futuro, también comparte tus perspectivas, tus visiones y conocimientos jurídicos. Presta atención al futuro. Las y los abogados del siglo XXI también deberían ser capaces de analizar o pronosticar tendencias, anticiparse a ciertos actos, eventos o fenómenos jurídicos. Ojito con esto, ten en cuenta que en ocasiones siempre será mejor prevenir o anticiparse que resolver conflictos con un alto control de daños. Desafortunadamente en Latinoamérica aún no existen muchas áreas de conocimientos prospectivos, tampoco desde el punto de vista jurídico. No obstante, si observas con atención la realidad, podrás encontrar áreas o ventanas de oportunidad muy interesantes. Y es que en los próximos años la convergencia entre el derecho, la tecnología disruptiva, la inteligencia artificial, incluso los contratos y sentencias en blockchain serán el pan nuestro de cada día. Y es que nadie está seguro si en el futuro habrá una especie de movimiento ludista en el mundo del derecho, pero las y los abogados deberemos actuar en consecuencia, prepararnos para una muy probable uberización de la profesión. Ahora bien, conectado un poco con la idea de comenzar a observar el mundo, yo les recomendaría a las y los jóvenes juristas que echaran mano de una visión hacia el oeste del mundo. En los próximos 20 años, Asia y Oceanía se convertirán en la región más próspera del planeta. No sería mala idea comenzar a estudiar el orden jurídico, los sistemas políticos, el contexto social y económico de esa parte del mundo. Así, al final del día, las y los abogados del siglo XXI requerirán de una visión y un perfil muy diferente a la formación tradicional de hace apenas 5 años. Habrá que replantear planes de estudio, escribir nuevos libros y hablar sobre nuevos temas.
Y por el momento, bueno, hasta aquí estas recomendaciones y tips, y ojalá te sean de utilidad. Ahora me gustaría saber qué es lo que tú piensas. ¿Cuál crees que debe ser el perfil de las y los abogados de cara en este siglo XXI? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.